Permítame un versículo bíblico en Gálatas capítulo 4. No vine hoy aquí, vine por el placer. No hay lugar donde a sola derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Dice, una noche vamos a hacer una noche de adoración y algo poderoso. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Se pueden sentar. En esta noche quiero compartir algunos minutos con ustedes y quiero hablar acerca de los hijos del reino o hijos del reino, sencillamente hijos del reino. Y el propósito en esta noche es que como iglesia podamos transicionar de ovejas a hijos. Jesús habló una serie de parábolas y noté que habían tres parábolas que una seguía la otra. Noté que Jesús habló en el libro de Lucas de una mujer que tenía 10 dracmas, 10 monedas. Aquellas dracmas se le perdió una. Aquella mujer barrió la casa, encendió su lámpara hasta lograr encontrar su moneda que se le había perdido. Pero luego Jesús habla de un pastor que teniendo 100 ovejas, cuando llega al aprisco, al contar sus ovejas, se da cuenta que le falta una. Entonces aquel pastor, dejando las 99 en un lugar con seguridad, fue a buscar aquella oveja que se había perdido en el monte o en las montañas, que se había descarriado y que se había desviado. Pero luego de eso habla de la parábola del hijo pródigo. Y la parábola del hijo pródigo, que fue el título que el organizador sagrado le puso. Pero si fuera yo, no le pusiera el hijo pródigo. Si a mí me tocara ponerle un título a esa historia o parábola, yo le hubiera puesto el amor del Padre. Porque lo que revela esa parábola no es un hijo que se fue, es un padre amoroso. Es un padre que aunque el hijo se fue, estuvo esperándolo. Es un padre que aunque el hijo se fue, malgastó la herencia, estuvo esperándolo y le restauró y le recuperó la herencia. Pero lo que me llama la atención de esa parábola, a diferencia de las demás parábolas, es que la moneda la tuvieron que buscar. La oveja
oveja la tuvieron que buscar, pero el hijo regresó solo a la casa. Entonces es importante que nosotros entendamos que el lenguaje de ovejas no está diciendo que tú eres una oveja, es solo un código de reino, pero no para que tú adquieras una mentalidad de oveja. Y por alguna razón la iglesia por mucho tiempo absorbió, adoptó, asimiló el pensamiento de oveja, y por eso mucha gente tiene cultura de oveja y no cultura de hijos. Entonces, cuando tú tienes cultura de oveja, la oveja no se sabe defender. Por lo tanto, la oveja es una víctima. La gente que tiene cultura de oveja siempre es víctima. Siempre le están haciendo, nunca hace nada, porque es oveja. La oveja no tiene herencia. La oveja no tiene posición. La oveja no tiene legalidad. La oveja lo único que hace es dar leche y dar lana. Entonces, por eso es importante que los hijos de Dios trasciendan, sean transicionados de ovejas a hijos. Porque la diferencia de una oveja a un hijo es que las ovejas no tienen asignaciones, pero los hijos tienen asignaciones. La gente que tiene cultura de oveja viene a la iglesia y solamente se sienta, no tiene aspiración, no tiene sueños. Pero los hijos tienen identidad, los hijos saben que tienen asignaciones en el reino, y los hijos saben que tienen sueños, buscan, anhelan algo, persiguen algo. Las ovejas no persiguen nada, pero los hijos persiguen algo. Y por eso hay gente que vinieron en esta noche no como ovejas, sino como hijos, porque están persiguiendo algo, están persiguiendo una gloria que saben que se ha pronunciado y se ha profetizado para la casa. Y como son hijos, saben que lo que ha de manifestarse en la casa, es más, la gloria no se manifiesta sobre las ovejas, la gloria se manifiesta. Las ovejas no tienen gloria, los hijos sí tienen gloria. Las ovejas no portan unción, los hijos portan unción. A las ovejas se le echa aceite no para ungirlas y declararles asignaciones. A las ovejas se le echa aceite para ahuyentarle los insectos. Me he dado cuenta que los únicos que se pueden descarriar son las ovejas. Los hijos no se pueden descarriar. Las ovejas se van y no regresan a menos que la busquen, pero los hijos regresan porque tienen la naturaleza del padre, tienen la naturaleza de la casa. El padre puede pasarse el día entero con una oveja, pero en la sangre de esa oveja no corre, en las venas de esa oveja no corre la sangre del pastor. Pero la sangre que corre por las venas de un hijo es la misma sangre que corre en las venas de papá. Y el apóstol Pablo, hablándole a los hermanos de Gálata, el apóstol pretende elevar su mente, dimensionar su mente, para que ellos de alguna forma entendieran
entendieran al mismo tiempo la revelación de la ley y al mismo tiempo la revelación de la gracia, para que ellos entendieran la transición que se da de ley a gracia, pero es algo que lo que hace es que te da una dimensión de siervo a hijo. Entonces el apóstol Pablo los quería dimensionar para que ellos pasaran de ser siervos a ser hijos, porque hay gente que entiende que es siervo pero no sabe que es hijo. Y cuando yo pienso en la historia o en la parábola del hijo pródigo que les acabo de mencionar, algo muy importante del hijo pródigo es que en medio de su calamidad, en medio de su situación, él dijo: en casa de mi padre. O sea que en su peor desgracia él entendía que tenía un padre. Por eso aquel que sabe que es hijo, de su peor desgracia se puede levantar, porque sabe que papá le va a extender la mano. Las ovejas huyen cuando fallan, pero los hijos corren a papá cuando fallan. Entonces, con facilidad la gente puede entender que es cristiano. Y cristiano es una expresión genérica que indica cualquiera que cree en Jesús el Cristo. Es un cristiano, pero no necesariamente eso te hace ser hijo, porque el cristianismo puede y está dentro de las religiones. Entonces lo que hace la diferencia no es solamente que tú seas cristiano, sino que dimensiones a ser hijo, y que tú entiendas que tú no eres cristiano, que tú eres hijo de Dios. Porque el cristianismo te hace religioso, pero el ser hijo de Dios no te hace parte de una iglesia o de un ministerio, te hace parte de un reino. Y como te hace parte de un reino, entonces tú tienes a tu favor todos los recursos de ese reino. Entonces la gente con facilidad puede aceptar: soy pastor, soy evangelista, soy apóstol, soy maestro, soy músico, soy adorador. Pero no todos llegan a la revelación de saber que son hijos. Y no solamente saberlo, sino transicionar y caminar en esa esfera y en esa dimensión de hijo. Ahora, después de tener la revelación de que eres hijo, para tener acceso a la herencia se necesita algo. Número uno, la madurez. Y el apóstol Pablo les dice a los amados de Gálatas, después de darles una serie de instrucciones, él dice: pero también los hijos, mientras tanto son menores. La versión Kadosh dice: mientras tanto son menores, mientras tanto son inmaduros, no difieren de los esclavos, aunque es heredero de toda la herencia. Porque lo que da acceso a la herencia no es solamente el conocimiento de hijo. Es bueno entender y tener la revelación de que tú eres hijo, pero lo que te da legalidad o acceso a la herencia es entender que has madurado. Por eso el apóstol dice: un esclavo es un trabajador, pero un hijo inmaduro es lo mismo que un esclavo.
porque hasta que no se madura, no se entrega la herencia. En Israel había una fiesta que se celebraba, y esa fiesta era importantísima para los padres, especialmente en la celebración de esa fiesta que se llamaba Bar Mishpot. Esa fiesta, o esa palabra Bar Mitzvot, lo que quiere decir hijo del mandamiento. Cuando los varones cumplían 13 años, algunos dicen que era a los 12, pero otros exégetas dicen que era a los 13, se celebraba esa fiesta, el Bar Mishpot, que también se llamaba la fiesta de adopción. Esa fiesta el papá lo hacía cuando entendía que su hijo, su primogénito, había alcanzado madurez. Y en esa fiesta el papá se ponía de pies. Cuando el papá se ponía de pies, ponía la mano derecha sobre su hijo y le decía: te bendigo, y por cuanto has madurado, te doy acceso a mi herencia. Lo que estaba indicando que de ahí en adelante el hijo tenía acceso a todos los bienes, porque había alcanzado la madurez para administrar las riquezas de papá. Dios mío. Entonces, eso hace pensar igual que los papás antiguamente no confiaban herencias en gente inmadura. Asimismo, Dios no confía herencia en gente inmadura. Hay gente que sabe que es hijo, pero Dios no puede liberar la herencia mientras seas inmaduro. Mientras que por cualquier causa dejes la iglesia, mientras que por cualquier causa te hagas enemigo de un líder, no estás capacitado para recibir herencia. La herencia es para los maduros. Pablo estaba diciendo a los hermanos de Gálatas: si ustedes quieren tener acceso a la herencia y a las riquezas del reino, necesitan madurar. Ahora, ¿cómo Dios trabaja con nosotros para madurarnos? Dios nos trabaja a través de procesos. Diga conmigo: procesos. Ok, dije procesos, no estacionamiento. Estacionamiento es cuando te pasas toda la vida viviendo lo mismo, experimentando lo mismo y pasando por lo mismo. Eso se llama estacionamiento. Tú no creces, pero cuando pasas proceso, el nombre lo dice, es proceso. Lo pasas y Dios te transiciona. Pasas otro proceso, Dios te transiciona. Y ahí es la forma donde tú vives de gloria en gloria, de victoria en victoria y de poder en poder. En otras palabras, el proceso que tú estás viviendo, el propósito de Dios no es que ese proceso te mate, sino que ese proceso sea parte de tu historia y de tu testimonio mañana. Entonces, maduramos cuando no peleamos con lo que está sucediendo. Lo voy a repetir. Tú maduras, o tú vas a madurar, cuando tú dejes de pelear con lo que te sucede.
lo que sucede es cuestionar continuamente las cosas que te suceden, buscar culpables, pelear con gentes, dudar de la fidelidad de Dios, pensar que Dios te dejó. Es más, hay cosas que tú crees que es el diablo y no es el diablo, es Dios. Que son cosas que Dios está poniendo delante de ti para que tú madures. Hay un Salmos, me parece que es el Salmos 90, que dice: enséñanos a contar nuestros días de modo que traigamos al corazón sabiduría. Moisés está diciendo en ese salmo: no permitas, número uno, que los años me pasen y solamente me dejen arrugas y canas. Yo quiero que cuando un año me pase, que ese año me deje experiencia. Entonces eso lo que está indicando es que, Señor, que cada proceso que yo viva, que cada proceso que tú me permitas vivir, si me dejan una cicatriz, que esa cicatriz tenga un testimonio de victoria, no de lágrimas ni de lamento. Que cada cicatriz, que el proceso te deje, que cuando tú no estés contando, tú no llores ni te lamentes. Que cuando tú le digas a alguien: ¿ves esa cicatriz que tengo en la mano? Que tú no lo digas llorando, que tú digas: esa cicatriz que ves ahí en mis manos fue un proceso que pasó, y ese proceso fue lo que provocó la victoria que estoy teniendo hoy, las celebraciones que estoy teniendo hoy, lo que tú aleluya, lo que tú estás viendo en mi alrededor, en mi vida, en mi casa, en mi familia, fue esa cicatriz que lo provocó. Eso se llama madurez. Cuando tú no entiendas, tú dices: Señor, yo no entiendo, pero tú tienes razón. Tú tienes razón. Y eso fue lo que le dio el éxito a Job. No fue las preguntas que él hizo justificándose, fue cuando comenzó el proceso, cuando comenzó todo. Él dijo: ¿recibiremos solo el bien de parte de Dios? Si llega algo malo, vamos a decir que Dios no está ahí. Y si Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Yahweh bendito. Esa palabra del principio le garantizó la victoria. Eso se llama madurez. Cuando aún tú no entiendes, tú sabes que Dios tiene la razón y tú lo expresas: Señor, tú tienes la razón aunque yo no lo entienda. Y por eso le vine a decir a 2 o 3 personas aquí: lo que tú has estado viviendo por años son los recursos que Dios está usando para darte madurez, porque hay herencias que te están esperando. Solo Dios está esperando que tú llegues a esa etapa de madurez, a ese nivel de madurez, para liberarte de la herencia. Porque Dios no va a depositar, no va a entregarle herencia a gente que no ha madurado. ¿Cuándo Dios va a cumplir lo que te dijo? Te quiero decir: cuando madures. No es cuando venga el último profeta y te lo active, es cuando tú madures. El profeta te puede dar una palabra, pero la madurez tú lo adquieres en la experiencia y en el proceso. Y Dios tiene todo en su mano para cumplirlo, pero Dios está esperando madurez. Madurez. ¿Cómo sabes que no has madurado? Si todavía
todavía estás peleando por las mismas cosas que peleabas 5 años atrás. ¿Cómo sabes que no has madurado si todavía lo mismo que te quitaba la paz 10 años atrás todavía te quita la paz? ¿Cómo sabes que no has madurado? O si todavía aquel que te hizo daño hace 10 años todavía no lo soportas. Eso es señal de que todavía no has ¿Cómo sabes que no has madurado? O si todavía no has podido perdonar a aquel que te engañó, aquel que te hirió, aquel que te avergonzó en público. Si todavía lo miras con odio, con rencor, si todavía no lo puedes abrazar libremente, eso estás diciendo que no has madurado todavía. Y el Padre, escúchame bien esto, hay personas que te han hecho daño y ¿sabe qué Dios hace? Dios te la pone de frente. A veces te quiere ir rápido para no encontrarte de frente, pero en la puerta te lo encuentras. A veces en el mall te lo encuentras. Es Dios diciendo: te estoy dando la oportunidad para que tú liberes lo que hay dentro de ti, porque yo quiero soltarte mi herencia. Hay gente que están en tiempo de recibir la herencia, pero la inmadurez postergado la entrega. Tienes que madurar, y se madura pasando procesos, no buscando culpable ni victimizándote. Enséñanos a contar nuestros días de modo que traigamos al corazón sabiduría. Hay gente que envejecen y hay otros que maduran. Por eso nuevo creyente no es el que tiene un mes que se convirtió. Nuevo creyente puede ser ese que tiene un mes que se convirtió, pero también es un nuevo creyente el que tiene 10 años y no ha madurado. Porque lo que te hace viejo creyente no son los años, es la madurez que tú vas adquiriendo a través de los años. Enséñanos a contar nuestros días de modo que traigamos al corazón sabiduría. Por eso hay gente que envejecen y hay gente que maduran. Hay personas que tienen, sin faltar el respeto a las canas, porque también tengo canas, pero hay personas que solamente los años les dejan canas y arrugas. Cuando tú hablas con ellos, te das cuenta que tú estás hablando con un niño que envejeció. Te diste cuenta que estás hablando con una niña que envejeció. Pero hay otros que tal vez no tengan tantos años, pero cuando tú hablas con ellos, te das cuenta que estás hablando con un anciano en el cuerpo de un joven. Madurez es lo que libera la herencia. Y Pablo dice que el hijo no difiere nada del esclavo hasta que no es maduro. No se le confía la herencia. Ahora, el día que ese hijo madura, entonces el papá le confía la herencia y le da acceso a la herencia. Y si en algún momento malgastara la herencia, el padre lo recupera. Usted no vio lo que hizo el papá con el hijo pródigo que volvió. ¿Sabe qué hizo? Una fiesta. Mató el becerro gordo. ¿Sabe qué estaba significando eso? Todos los que veían esa fiesta sabían que esa fiesta estaba indicando que papá iba a recuperar la herencia. ¿Por qué? Porque cuando
a un hijo se le daba la herencia en vida del papá. Cuando iba a vender la herencia, en la ley de la herencia se estipulaba que esa herencia era recuperable por el papá. Usted no lo entendió, pero se lo voy a explicar en español. El hijo le decía al papá: yo quiero mi herencia. El papá le daba la herencia. Supongamos que la herencia sea este teléfono. El papá le entregaba el teléfono al hijo. Ahora el hijo decidía vender el teléfono que no es de él porque se lo compró con su esfuerzo, sino que es parte de una herencia. Si se lo iba a vender a Miguel, dentro de los acuerdos y la ley de la herencia es que ese teléfono era recuperable por el papá. Por eso, cuando llegó el hijo pródigo, el papá hizo fiesta y mandó a matar el becerro gordo, diciendo: voy a recuperar todo lo que tú perdiste, yo lo voy a recuperar. Y yo vine a declarar ese tiempo de recuperación para 2 o 3 en esta casa, en esta noche. Hay un tiempo de recuperación. Perdiste cosas, pero será recuperado, te será devuelto, te será entregado. Aleluya. Con esto concluyo. Y hay personas que sé que han pasado situaciones que tal vez no entiendes por qué te ha sucedido. Cosas que no planificaste y que posiblemente evitaste toda tu vida. Te llegó. No lo veas solo por el lado negativo. Te traicionaron, dijeron algo de ti. No lo veas por el lado negativo. Aprende de eso. Lo que más turba el reino de las tinieblas es cuando te sucede algo y tú entiendes que Dios tiene el control, aunque tú no lo entiendas. Es el comportamiento de la gente madura. Yo no entiendo, pero tú tienes la razón. Y al final yo sé que tú vas a ganar. Algunos de ustedes lo han estado preparando, porque hay grandes herencias espirituales y materiales que el cielo está a punto de entregarles. Posiblemente en los próximos meses, en los próximos años, Dios comience a sorprenderte. Yo sé que hay personas que en medio del proceso han salido corriendo, en medio del proceso han abandonado. De hecho, comenzaron con el ministerio, ya no están porque no resistieron. Pero hay otros que han estado resistiendo, que han dicho: nada me va a mover del propósito de Dios, nada me va a hacer soltar mi fe, nada. No importa lo que yo pierda, yo voy a seguir firme. Por cuanto tú has esperado, Dios te dice en esta noche: en los próximos meses voy a liberar la herencia del reino sobre ti, que es para los hijos. Los hijos tienen herencia, los hijos tienen identidad, los hijos tienen gobierno, los hijos tienen posesión, los hijos tienen, oh gloria. Vamos, bendícele, ponte sobre tus pies, por favor. Vamos, bendícele. Bendice a Dios, cierra tus ojos y bendícele algunos segundos. Ya voy a entregar, pero bendícele algunos segundos. Bendícele, bendícele. Fue que Dios me envió a decirle a alguien esta noche: te he estado preparando. Lo que tú estás viviendo no ha sido
venido con propósito de matarte, sino con propósito de madurarte, porque tengo herencia para liberar sobre ti, tengo herencia que voy a soltar sobre ti, tengo gloria que voy a soltar sobre ti, y aún aquello que tú has perdido yo lo voy a recuperar. Te dice alguien, bendiga a Dios. Se libera la herencia para los hijos que han alcanzado madurez, que han alcanzado madurez. Hay herencias que es entregada en esa noche. Lebra baba shatara mashanta. Bravo bobo shoko torobo shanta. Cada cicatriz es un testimonio, cada herida es un testimonio. Todo lo que tú estás viviendo es parte del nuevo libro que tú escribirás, es parte de la nueva historia que tú escribirás, y lo que tú estás viviendo hoy se convertirá en el motor que va a levantar a otros mañana. Por eso tú no te puedes rendir, por eso no puedes soltarlo, por eso no puedes abandonar, porque hay alguien que va a leer tu historia, hay alguien que va a leer tu historia, y la última página de tu historia no puede terminar en derrota. La última página de tu historia, el que lo lea tendrá que decir: yo quiero ser como esa mujer, yo quiero ser como ese hombre.